Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Feliz día a la audiencia. En esta mañana vamos a compartir la edición número 58 de Construyendo Humanidad. A todos los que nos escuchan desde la web, bienvenidos con ese corazón lleno de emoción, de entusiasmo y enriquecido por ese rojo del cardenalito, inspirado en la música de nuestro Barquisimeto, que se ha proyectado mundialmente, inspirando a tantas naciones. Y también desde ese colorido mirífico de nuestros amaneceres y ocasos multicolores infinitos, y también desde ese amarillo de las flores del Araguaney, que es el tapiz donde nosotros caminamos. Desde allí, paz inverencial para todos. ¿Qué vamos a compartir en esta mañana? Un tema que me inquietó cuando venía. Observaba y me autoobservaba la mecanicidad incesante que nos caracteriza, tanto a nivel personal o individual, dijéramos, como a nivel colectivo o masivo, cuando estamos en grupo. Puede ser en un autobús, puede ser en un taxi, puede ser en un carro particular, puede ser en el mercado, puede ser en el colegio, en el liceo. Doquiera que haya una agrupación de personas, vemos la mecanicidad. Pero también esa mecanicidad la vemos como principio en la naturaleza, a través de los ciclos, a través de ciertas leyes. Y todo esto, que es mecánico, nos lleva a la reflexión y que es uno de los fundamentos de mi propuesta al estar presente aquí siempre, realizando esta obra a través de la palabra, que es Construyendo Humanidad, y que en sí, al principio de la prédica, en el tiempo, fue superando nuestros límites. Ambos tienen, dijéramos, interrelación en lo que respecta al objetivo. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Ser humano. Para ser humano necesitamos no ser criaturas mecánicas, porque una criatura mecánica no es humano. Humano tiene una característica fundamental, que es un ser consciente. Un ser consciente no es un ser mecánico. Un ser mecánico es una máquina humana. Y nosotros, desde el punto de vista psicológico y hasta psicosomático, y profundizo un poco más, a nivel biológico, tenemos cierto nivel de animal. Y ese cierto nivel de animal nos hace inhumanos. Y al hacernos inhumanos, vemos como tales que somos muy mecánicos, que somos muy autómatas, y que la tragedia de todo esto es que podemos ser programados. Y esto realmente es trágico y lamentable, porque todo humano tiene una segunda característica, que no solamente es consciente, sino que es libre. Pero digan ustedes, sinceramente, nosotros lo somos, porque no puede ser libre un ser que viva programado. Tienes que hablar así, tienes que pensar así, tienes que dibujar así, tienes que vestirte así. A veces no nos lo dicen, pero no tenemos más alternativa. No hay. ¿Por qué? Porque ese es el sistema actual. ¿Cuál es la causa de ese sistema? Eso no importa en este instante. Lo que importa es resolver el asunto, aquel que lo quiera hacer, porque también entendemos que la liberación, que la autorización íntima del ser, que la santidad, que la iluminación, que la budeidad, que la cristificación, que el ser libre en el Cristo, en nuestro Padre, morar con Él, no es una cuestión ni obligada ni decretada, ni impuesta, pero tampoco es mecánica. Aquel que piensa que un ángel, que un arcángel, que un Cristo es producto de una evolución, está equivocado absolutamente. Lo digo sin temor a equivocarme, porque la conciencia no evoluciona sino hasta el punto de ser un animal intelectual. Es decir, que el punto máximo de la evolución natural es una persona, un animal intelectual. En ese punto se le presenta ese ser como a nosotros se nos está presentando en este instante, y cada vez hay lugar para ello, al llamado espiritual de ser o no ser. Cuando a un ser se le plantea ser o no ser, ya sea a través del Evangelio, ya sea del Cristo, ya sea del Buda, ya sea de quien sea, pero que sea el Evangelio de un lobo y está llamado a la espiritualidad, en ese instante se le está planteando a ese ser el reino de los cielos y se le está diciendo: ¿tú quieres seguir sufriendo mecánicamente en esta esclavitud natural o quieres ser
un águila del Cristo o quieres ser un arcángel del Cristo, del Padre? ¿Quieres ser un hombre verdadero? Ese es el planteamiento. Ahora, a muchos ni siquiera les llega, pero ciertamente les digo que no pasará más eso. Todos somos llamados, todos seremos llamados, todos hemos sido llamados, al menos en esta tierra, en este planeta. Y la mayoría ha preferido ser máquina, continuar como máquina. ¿Por qué? Porque para dejar de ser máquina, es decir, ser un humanoide, ser una persona, así muy estudiado, así muy religioso, así muy místico, así muy bonito, lo que sea, así sea un príncipe, así sea un emperador, porque lo más que puede un planeta Tierra es un emperador, pero un emperador en la quinta dimensión de la naturaleza no es nada ni nadie. Solamente que sea un emperador cristificado, que eso es otra cosa, pero ese ya eligió el camino del Cristo y de la liberación, es decir, no ser máquina. Hermano, hermana, lo que estoy proponiendo es dejar de ser máquina. Eso es todo. ¿Cómo dejamos de ser máquina? Siendo más consciente, pero para ser más consciente hay que romper la mecanicidad. Hay que detenernos ante el automatismo nefasto de la cotidianidad y decir no continúo con esto. Porque ¿en qué consiste la cotidianidad y ser máquina? Pensar igual, hablar igual, sentir igual, comer igual, ser víctima de sí mismo y ser víctima de los demás y lamentarnos y culpar a los demás. Esto realmente es nuestra vida. No sé por qué nosotros somos tan orgullosos con una vida así. Pero ustedes dirán que es que yo soy un fracasado, o pueden decir lo que quieran. Bueno, búsquense un hombre que no sea fracasado y pónganmelo de ejemplo. Él piensa igualito, él come lo mismo. Teniendo tanto dinero, él come lo mismo. ¿Qué les parece a ustedes? Y habla lo mismo. Y se pone bravo con las mismas palabras y con las mismas circunstancias. Toda persona que grita, va a gritar todos los días. Y cuando nadie lo provoca, él se va a autoprovocar. Y la pregunta es ¿por qué? Porque eso no importa que sean religiosos. Es más, pueden ser hasta líderes de la religión y sin embargo tienen este problema interior, porque este es un problema realmente que se necesita un trabajo para trascenderlo. Bueno, que nosotros podemos aparentar y que podemos tener varios rostros, también es cierto, porque a veces el verdadero rostro solamente lo conoce nuestra madre. Pero también hay una parte que la conoce nuestra esposa y hay otra parte que la conocen nuestros hijos, porque nosotros tenemos varias caras. Entonces, ¿cómo es posible que un ser humano tenga varias caras? Es decir, que grite a sus hijos y a los demás no lo grite, sino que vivajito, comprensivo, sumiso, pero no puede llegar a la casa porque cambia. De eso es que le estoy hablando, de esa mecanicidad nefasta, pues. Ahora, ¿podemos cambiar eso? Sí, esa es la propuesta. En esta mañana, en este instante, en Construyendo Humanidad, siendo las 9:12 de la mañana, hoy 22 de septiembre del año en curso 2025. Ahora bien, continuando con nuestro planteamiento, ¿cómo rompemos nosotros la mecanicidad? Dándonos cuenta que estamos imbuidos en ella. Pero esto no solamente es psicológico, sino que también es rutinario. Fíjense, ¿qué es rutinario? El movimiento de la luna, que es un ciclo lunar. Eso es mecánico, pero es una ley mecánica. ¿Qué es las costumbres? Toda costumbre está, dijéramos, instituida en esa mecanicidad a que me refiero. Y no solamente las costumbres, sino que también las leyes, dijéramos, que rigen toda nación, como son creadas por los mismos animales intelectuales, por las personas, no por seres cristificados. Me refiero, claro está, con todo el respeto que se puedan merecer, estoy hablando del punto de vista psicológico, pues, y estoy emitiendo esos conceptos psicológicamente. Entonces, en ese sentido, en esa direccionalidad, todos estamos inconscientes, dormidos, y estamos imbuidos en una mecanicidad total. Y eso nos lleva a nosotros a que nuestro sueño psicológico, que nuestra conciencia se aletargue más o caiga más en ese estado de letargia, de sueño profundo, que en la teoría platónica del conocimiento se llamó eicasia. Ese estado de eicasia es precisamente el estado más elemental, dijéramos así, rudimentario, que nos caracteriza a todos, así tengamos 5 títulos o así no tengamos ninguno, porque todos estamos inconscientes, pero esa inconsciencia a veces navega en la inconsciencia y a veces navega en la infraconsciencia. Y entonces esto es algo muy grave. Porque les pregunto, desde el punto de vista retórico,
para que reflexionemos. Una persona que haya caído en el vicio, es obvio que ese vicio es una costumbre para él. Y para sacarlo de ese vicio y de esa costumbre, de esos dos estados, eso cuesta mucho y tal vez sea imposible. No es imposible, pero tal vez lo sea porque hay gente que son adictas de un vicio y se han muerto en ese vicio y nunca pudieron restablecerse, restaurarse, porque no fue posible, pues. Aunque le hayan hecho el tratamiento, aunque con todo el amor del mundo se le haya servido, no se han recuperado. Entonces, esto de la costumbre y de los vicios es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque una persona llega al alcoholismo, al tabaquismo, etc. Entonces vemos un campo interesante psicológico, el de los vicios. Pero también es un vicio, dijéramos, gritar a las personas. ¿Es otro nivel? Sí. ¿Es una costumbre también? Sí. Ellos dicen, no, que yo me acostumbré a gritar. No, esa no es la respuesta. ¿Comprende? Porque nosotros somos personas, entre comillas, educadas. ¿Y por qué debo gritar? Vamos a analizarlo cuando gritamos. ¿Qué pasa cuando nosotros gritamos dentro de nosotros? Tenemos que observar, en este caso, autoobservar las causas de ese yo que le gusta gritar, que es violento en el fondo y que está lleno de temor. ¿Cómo utiliza el sistema glandular, especialmente la tiroides y los jugos glandulares de los riñones, de las suprarrenales, para alterarnos el organismo y que el yo de la violencia que se encuentra en ese instante, muy sutil, se alimente no solamente de la sustancia endocrina, sino también de la energía inestable de ese yo que se ha apoderado de nuestro organismo. Y esto es algo muy interesante. ¿No les parece a ustedes? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que ser víctimas de lo demás? ¿Por qué si nosotros estamos tranquilos en esta mecanicidad, llega este gritón a hacernos daño, a amargarnos la existencia y nosotros terminamos no solamente gritando, sino que terminamos matándonos? Es decir, terminamos en un estado de violencia, peleando, demandándonos, etc. Eso fue lo que quise decir con la palabra matándonos. Es decir, la palabra matándonos aquí no es totalmente literal, sino referencial psicológicamente. ¿Comprenden? Es decir, la propuesta de este programa es perfeccionarnos en el amor, en amar, en despertar en el amor. Pero para ello necesitamos romper la mecánica, porque una máquina humana no puede amar, está incapacitada. Y por eso nosotros estamos como estamos. Que soñamos que amamos, sí. Que podemos jurar que nosotros amamos, sí. Pero no. Realmente a los hechos reales de la dimensionalidad que implica en forma libre amar, no lo hacemos. Y esto realmente es muy interesante si nosotros lo considerásemos. ¿Por qué? Porque va a ser un gran motivante para que nosotros dejemos de ser máquinas y para que nosotros nos humanicemos, es decir, construyamos humanidad dentro de nosotros. ¿Hay que forjar la paz? Sí, vamos a amarnos, eso no requiere nada más, vamos a perdonarnos, vamos a llenarnos de virtud. Ahora bien, fíjense ustedes, para ser virtuoso se necesita un trabajo psicológico que va a comenzar precisamente rompiendo la mecanicidad y el automatismo de ser inconsciente. Y esto es extraordinario. Esto tiene, dijéramos, su proceso, sí, pero tenemos que comenzar con el anhelo. ¿Con cuál anhelo? De ser libre de la mecanicidad. Siempre voy a recordar y recuerdo, cuando estoy dando este tema, una de mis hijas. Ella, en aquel momento yo vivía con ella, estaba muy pequeña, su nombre es Isi, y ella llega un día, me dice, a Mundo, cerca del baño, que le tocaba, dijéramos, lavarse la carita, etc. Entonces ella llega, me dice, como acuclillada en la tierra, y yo me la acerco porque yo la veo reflexiva, y ella me dice, papá, pero en su lenguaje de niña, porque estaba muy pequeña, ¿por qué nosotros siempre hacemos lo mismo? Imagínense ustedes la reflexión de esa niña en ese instante. Claro, ella no creció con esa, ella no pudo desarrollar esa inquietud, pero ella la tuvo. ¿Qué quiero decir? Le respondí, así como le estoy respondiendo a ustedes, pero en ese nivel y en ese momento, en ese contexto, pues. Pero ¿qué le quiero decir? Que esa reflexión de ella, todos nosotros nos la hemos hecho, pero algunos de ustedes, tal vez, cuando ha llegado a esa etapa de reflexión, se mira el reloj y olvida el asunto. O tal vez se saca un cigarrillo y olvida el asunto. O tal vez se identifica con una palabra de alguien que le pasó cerca y se olvida del asunto. Es decir, no le da continuidad a el aspecto interno
de ese estado, de esa reflexión que deviene, y vamos a connotar este punto, deviene de su ser. Toda persona que tiene este nivel de reflexión, no importa la edad, es porque su ser internamente la está trabajando. Y no solamente la está trabajando, sino que le está dando un impulso a su parte humana para que así esa parte humana deje la mecanicidad y lo busque a él, que es la libertad y que no es mecánico. Entonces fíjense ustedes, sin el auxilio de lo divinal, sin la ayuda de nuestro Padre Madre, que es nuestro divino Elohim interior, nuestro Yeshua particular, no podemos sentir esa inquietud. Por eso hay personas que nunca sienten esa inquietud, porque su real ser interior profundo, su espíritu divino, no está trabajando su psiqui, su vida, y entonces no tiene ninguna aspiración de ese nivel. Pero entonces vamos a conectarnos con una palabra maravillosa de Pablo en su primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 2, leo: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.